A lo largo de la historia, la ciencia ha cruzado líneas impensables en nombre del conocimiento, dejando cicatrices imborrables en sus víctimas. ¿Te atreverías a conocer los experimentos más oscuros y aterradores jamás realizados en seres humanos? Quédate hasta el final para descubrir el más perturbador. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún contenido como este. 1. Los horrores médicos de Herta Oberhauser. En los oscuros corredores del campo de concentración de Ravensbrück, el sufrimiento alcanzó un nuevo nivel de crueldad bajo la perversa mano de Herta Oberhauser, una enfermera nazi cuya frialdad desafiaba toda noción de humanidad. Su especialidad consistía en extraer y reimplantar partes del cuerpo de mujeres y niños, para observar hasta qué punto resistían antes de sucumbir al dolor o la muerte. Con una precisión casi mecánica, Oberhauser infectaba a sus prisioneros con madera astillada, clavos oxidados y fragmentos de vidrio, simulando las heridas de los soldados en el frente. En sus experimentos, llegó incluso a amputar miembros y extirpar órganos en una práctica de horror absoluto, forzando a sus víctimas a soportar una agonía tan extrema que la muerte se volvía casi una bendición. Tras los juicios de Nuremberg, su condena fue mínima y logró evadir la justicia en una nueva vida como dermatóloga. Pese a su aparente libertad, su nombre se mantiene como un recordatorio perpetuo de hasta dónde puede llegar el sadismo en nombre de la ciencia. 2. El comercio de cadáveres de Burke y Hare. En una Escocia sombría y húmeda del siglo XIX, el ansia por diseccionar cadáveres para la ciencia médica alimentó un mercado subterráneo tan oscuro como la misma muerte. William Burke y William Hare, dos hombres oscuros y sin escrúpulos, hallaron la forma perfecta de lucrar con la necesidad de cuerpos frescos para las universidades médicas. En la penumbra de su pensión, ejecutaban a los inquilinos para vender sus cadáveres a Robert Knox, un anatomista de la Escuela de Medicina de Edimburgo. Asfixiaban a sus huéspedes de tal manera que el cuerpo no presentara marcas de violencia, un método tan singular que tras ser descubiertos la palabra Burking se sumó al lenguaje británico significando matar por sofocación. La serie de asesinatos terminó en la horca para ambos hombres, y su crimen obligó al gobierno británico a endurecer las leyes sobre el uso de cadáveres, sellando sus nombres en la historia como precursores de una ciencia bañada en sangre y traición. 3. Los experimentos ginecológicos de Marion Sims. Marion Sims, venerado en la medicina moderna como el padre de la ginecología, escondía en su legado una historia de dolor y esclavitud, con una mezcla de fanatismo científico y crueldad inconmensurable. Sims experimentaba con mujeres negras esclavas, a quienes veía como meros cuerpos para sus prácticas. Una de sus víctimas más atormentadas fue Narja, a quien sometió a 30 procedimientos sin anestesia, en un intento inhumano por perfeccionar sus técnicas quirúrgicas. Sims, en su afán de conocimiento, no dudó en operar sin compasión alguna, incluso durante el embarazo forzado de la joven. Las mujeres que gritaban en el laboratorio de Sims eran retenidas por otros hombres mientras él cortaba y cosía sin piedad. Aunque la medicina moderna heredó muchas de sus técnicas, el precio fue demasiado alto. Mujeres sometidas a un sufrimiento sin fin, inmortalizadas en una historia que preferiríamos olvidar. 4. Los experimentos radiactivos en Estados Unidos. En plena Guerra Fría, Estados Unidos libraba una guerra invisible, una batalla en la que los seres humanos se convirtieron en simples instrumentos del sacrificio. Desde 1944, miles de ciudadanos fueron expuestos a radiación sin su consentimiento. Un caso particular ocurrió en 1963 en la Universidad de Iowa, donde a bebés sanos se les administró yodo 131, un material radiactivo para observar sus efectos. Pero no fueron los únicos sacrificados. En la Universidad de Vanderbilt, mujeres embarazadas recibieron hierro radioactivo, y prisioneros en Oregon y Washington permitieron irradiarse los testículos por $200.
soportando dosis 100 veces superiores al límite seguro. Incluso a niños con discapacidades se les introdujo radiación en sus desayunos para estudiar la absorción del hierro. Estos experimentos dejaron una estela de muertes y enfermedades dolorosas, convertidos en mártires de una ciencia despiadada que no respetó ni siquiera la inocencia infantil. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. 5. La fiebre amarilla y el Dr. Stephen Ferd. A finales del siglo XVIII, la fiebre amarilla se erigía como una amenaza ineludible que cobró miles de vidas. Pero para el médico de Filadelfia, Stephen Ferd, la fiebre amarilla era un desafío, una oportunidad para demostrar que la enfermedad no era infecciosa. En una serie de experimentos grotescos, Ferd llegó al extremo de cubrir heridas abiertas en sus brazos con vómito infectado de pacientes en etapa avanzada y aplicarlo incluso en sus propios ojos como colirio. A pesar de sus esfuerzos, Ferd no contrajo la enfermedad, lo cual lo llevó a una falsa conclusión. La fiebre amarilla no era contagiosa. Tiempo después, se descubrió que había usado muestras de pacientes que ya no eran infecciosos. Su historia envuelta en fluidos y pruebas macabras muestra hasta qué punto un científico puede convertirse en su propio verdugo, dejando un legado más repulsivo que heroico. 6. La infección de sífilis en Guatemala. Entre 1946 y 1948, un oscuro experimento de horror se desató sobre Guatemala. Encabezado por John Charles Cutler y financiado por el gobierno de Estados Unidos, este proyecto buscaba entender el avance de la sífilis a través de la infección de más de 10,000 guatemaltecos. Las víctimas, muchas de ellas enfermos psiquiátricos, presos y prostitutas, nunca supieron la verdad. Fueron infectados sin su consentimiento, creyendo que estaban recibiendo vacunas. Para aumentar el alcance de la enfermedad, los médicos pagaban a sus víctimas para que mantuvieran relaciones con prostitutas infectadas y en algunos casos aplicaban directamente bacterias en heridas abiertas. No fue hasta 2010 que el gobierno estadounidense pidió disculpas por este crimen, que condenó a sus víctimas a una vida de sufrimiento y marginación. Un experimento donde la vida humana era descartable, el oscuro recordatorio de una ciencia sin ética ni humanidad. 7. Los niños esquizofrénicos y Lauretta Bender. La psiquiatra Lauretta Bender, célebre por el test gestálico visomotor, dejó una marca oscura en la historia de la neuropsiquiatría infantil. En su intento por comprender la esquizofrenia, Bender sometió a cientos de niños a tratamientos crueles e inhumanos, administrándoles dosis masivas de alucinógenos y sometiéndolos a electroshocks. Su teoría era que estos tratamientos extremos ayudarían a mejorar la sociabilidad de los niños. Sin embargo, los resultados fueron devastadores. Los pequeños, atrapados en episodios de alucinaciones traumáticas y descargas eléctricas, quedaron con secuelas que destrozaron su vida. Para muchos, Bender era una pionera. Para sus víctimas, era la pesadilla personificada, el símbolo de una época en la que la experimentación no conocía límites y los pacientes eran simples conejillos de indias. Después de conocer estos espeluznantes experimentos, la pregunta queda en el aire. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en nombre de la ciencia? ¿Qué otros secretos oscuros se ocultan en los archivos de la historia? Nos encantaría saber qué opinas. ¿Cuál de estos experimentos te impactó más? ¿Conoces algún otro caso que debería estar en este top? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, estaremos leyendo cada uno. Y si te apasionan los temas escalofriantes y quieres descubrir más historias perturbadoras, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.